Mis padres me excluyeron de su aniversario. Solo para la alta sociedad, dijeron. Me llamo Charlotte Evans. Tengo 32 años y hace 3 semanas mis padres me enviaron un mensaje de texto diciéndome que no fuera a su fiesta de aniversario porque solo estaban invitados huéspedes de la alta sociedad. Pensé que estaba acostumbrada a ser dejada de lado. 10 años sin una sola foto familiar de Navidad, 10 años siendo presentada a sus amigos como la que trabaja con edificios viejos. Pero ese mensaje de texto fue diferente. Fue definitivo. Así que me quedé en mi apartamento esa noche, sola, tal como ellos querían. Entonces sonó mi teléfono. Era mi hermana Victoria, la que nunca llama a menos que necesite algo. Su voz temblaba. ¿Por qué ocultaste esto a la familia? Mamá y papá acaban de ver las noticias. Y yo no oculté nada. Simplemente dejé de dar explicaciones a personas que se negaban a escuchar. Ahora, déjame llevarte 3 años atrás, al día en que recibí un proyecto que lo cambiaría todo. Crecí en la casa de los Evans, a las afueras de Boston. Una familia que parecía perfecta en cada tarjeta de Navidad que enviaban. Clase media alta, membresía en el club de campo. El tipo de gente que medía el éxito porque vecino notaba primero tu coche nuevo. Mi hermana mayor, Victoria, era la guapa, la social, la hija que se casó con Preston Brooks de Goldman Sachs y se mudó a una casa colonial de 6 habitaciones en Wellesley. Mis padres no podían dejar de hablar de ella. Y luego estaba yo. Elegí la arquitectura, específicamente la preservación histórica, el tipo de trabajo que implica arrastrarse por áticos centenarios y luchar para salvar edificios que los promotores inmobiliarios quieren derribar. Mi madre, Eleanor, una vez me presentó a su club de lectura como la que hace algo con casas viejas. Construcción, creo. Mi padre, William, fue más directo. Cuando tengas una carrera real, me dijo un día de Acción de Gracias, hablaremos de ponerte de nuevo en la tarjeta de Navidad. De nuevo, como si me hubieran borrado. La última vez que aparecí en una foto familiar fue hace 10 años, en la boda de Victoria. Más tarde descubrí que mi madre me había recortado de la versión que publicó en Facebook. La composición se veía mejor, explicó cuando le pregunté. Todavía tengo esa foto original en alguna parte. En ella, estoy parada en el borde del encuadre usando un vestido de segunda mano que encontré en una tienda de consignación en Cambridge. Victoria está en el centro, radiante en un Vera One. Mis padres la miran sonrientes. Nadie me mira a mí. Pero aquí está la cosa que no sabía entonces. La cosa que me tomaría una década entender. Mi silencio durante esos años no fue debilidad. Fue combustible. Y estaba construyendo algo que ninguno de ellos podría haber predicho. Hace 3 años, recibí una llamada telefónica que cambió la trayectoria de mi carrera. La mansión Whitmore, una mansión histórica de 150 años en el corazón de Massachusetts, había sido programada para su demolición. Los desarrolladores querían la tierra. La sociedad histórica se había rendido. Todos asumieron que había terminado, pero el Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica no estaba listo para dejarlo ir. Necesitaban un arquitecto que pudiera presentar un plan de restauración lo suficientemente convincente como para justificar el presupuesto de $12 millones. Alguien que entendiera que los edificios antiguos no eran solo estructuras. Eran historias. Me llamaron a mí. Pasé 3 semanas preparando mi propuesta. Investigué cada plano original, cada registro de renovación, cada artículo de periódico desde 1874 en adelante. Cuando presenté ante la Junta, no solo les mostré en qué podría convertirse la mansión Whitmore. Les mostré lo que siempre había sido y por qué eso importaba. Evelyn Montgomery, la directora ejecutiva del Fideicomiso Nacional, firmó la carta de aprobación ella misma. Todavía tengo ese correo electrónico guardado en una carpeta etiquetada como evidencia. No porque pensara que necesitaría pruebas algún día, sino porque quería recordar el momento en que alguien con poder creyó en mí. Durante 18 meses, viví y respiré esa restauración. Seleccioné a mano cada madera de reemplazo. Localicé artesanos que todavía sabían cómo restaurar el yeso victoriano. Pasé 3 meses solo en las puertas delanteras.
2 paneles masivos de roble cortado en cuartos que se habían estado pudriendo durante décadas. Mis padres nunca lo supieron. Trabajé bajo el nombre de mi firma, no el mío propio. No me gusta la atención. Y honestamente, había dejado de intentar impresionar a personas que nunca planeaban ser impresionadas. Pero no sabía entonces que mis padres, de todos los lugares en Massachusetts, elegirían la mansión Whitmore para su fiesta de 35º aniversario, el edificio que yo había salvado, las puertas que yo había restaurado, el legado que yo había protegido. Es curioso cómo la vida organiza sus ironías. Déjame contarte sobre la Navidad pasada. No fui invitada, por supuesto, pero aparecí de todos modos. Conduje 2 horas a través de una tormenta de nieve porque una parte de mí todavía creía que tal vez esta vez las cosas serían diferentes. Mi madre abrió la puerta con un suéter de cachemira crema y una bufanda Hermès colocada perfectamente alrededor de su cuello. Su sonrisa parpadeó por exactamente un segundo cuando me vio. «Oh, Charlotte, no te esperábamos». «Traje un regalo», dije, sosteniendo un paquete envuelto. Una primera edición de un libro sobre arquitectura de catedrales europeas. Lo había encontrado en una venta de patrimonio y gasté más en él de lo que debería haber hecho. Ella lo tomó sin mirar el papel. «Qué considerado. Lo pondré con los otros». Adentro, Victoria estaba presidiendo junto a la chimenea, mostrando fotos de su último evento filantrópico en su teléfono. Mi padre estaba inmerso en una conversación con un hombre que reconocí de las noticias. El juez Reynolds, un designado federal, y aparentemente una nueva adición a su círculo social. Cuando mi padre me vio, no dijo hola. Solo asintió una vez y luego volvió a su conversación. Como le decía, juez, nuestra hija Victoria ha estado haciendo un trabajo maravilloso con la fundación del hospital infantil. Nuestra hija, en singular. Me quedé en esa sala de estar durante 45 minutos. Nadie me habló directamente. Cuando mi madre me presentó a una mujer de su club de lectura, dijo, «Esta es Charlotte. Ella hace renovaciones, martillos y esas cosas». La sonrisa de la mujer fue cortés y desdeñosa. «Oh, qué interesante». Me fui antes del postre. Al salir, pasé por la mesa del pasillo donde habían puesto mi regalo, todavía envuelto, con una nota adhesiva encima con la letra de mi madre, regalar a la caridad. Esa fue la noche en que me hice una promesa a mí misma. Nunca más entraría en una habitación donde no fuera deseada. 3 semanas antes de la fiesta de aniversario de mis padres, estaba sentada en mi apartamento en Cambridge cuando mi teléfono vibró. Una notificación de un chat grupal del que me habían eliminado 2 años antes, familia Evans. Me habían agregado de nuevo solo para enviar un mensaje. Charlotte, no vengas a la fiesta de aniversario. Solo habrá invitados de la alta sociedad. No queremos explicar tu situación. Mamá y papá. Lo leí 3 veces. No porque no lo entendiera, sino porque quería asegurarme de no estar imaginándolo. Tu situación, como si yo fuera un problema a gestionar, un inconveniente a ocultar. No respondí. Algunos mensajes no merecen la energía de una respuesta. Pero esto es lo que mis padres no sabían. Esa misma tarde, un sobre diferente llegó a mi buzón. Papel crema pesado, el sello del Instituto Americano de Arquitectos, allá, grabado en oro. Lo abrí con manos temblorosas. Estimada señorita Evans, en nombre del Comité de Selección de la Medalla de Oro de la Ya, nos complace informarle que ha sido nominada para la Medalla de Oro 2024 en la categoría de voz emergente. Su trabajo de restauración en la mansión Whitmore ha sido citado como un ejemplo definitorio de excelencia en preservación. La medalla de oro, el honor más alto de la arquitectura. El mismo premio otorgado a Frank Lloyd Wright, y MPI, Frank Gehry. Y al final de la carta, una firma, Evelyn Montgomery, directora ejecutiva, Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica. La misma Evelyn Montgomery que mis padres, como sabría más tarde, habían invitado personalmente a su fiesta de aniversario. La mujer a la que querían impresionar por sus conexiones con la Junta de Caridad. Mi mentora. Dejé la carta junto a mi teléfono. El mensaje de texto de mi madre brillaba en la pantalla a su lado. 2 cartas, una diciéndome que no era digna, una diciéndome que era excepcional.
Ambas llegaron el mismo día. Una semana antes de la fiesta, Victoria llamó. Esto era inusual. Mi hermana no llama a menos que quiera algo, información, validación o alguien a quien culpar. Contesté de todos modos porque los viejos hábitos tardan en morir. Charlotte, ¿cómo estás? Su voz era dulce como la miel, el tono que usa cuando está actuando. Estoy bien, Victoria. ¿Qué necesitas? Una pequeña pausa. Solo quería que supieras. Traté de convencer a mamá y papá para que te invitaran. Realmente lo hice. Pero ya sabes cómo es mamá con las apariencias. No dije nada. Esperé. Honestamente, continuó, probablemente sea lo mejor. Te sentirías incómoda con esa gente de todos modos. Los Reynolds estarán allí y los Pierce y algunos ejecutivos de la antigua firma de papá. No es realmente tu escena, ya sabes. ¿Mi escena? Ya sabes a lo que me refiero. Toda esa charla sobre vacaciones e inversiones, te aburrirías. Se rió ligeramente. Te estoy haciendo un favor. ¿En serio? Casi le creí. Esa es la cosa con Victoria. Ha estado haciendo gaslighting tanto tiempo que se ha convencido a sí misma de que es amabilidad. Entonces, continuó, y aquí estaba la verdadera razón de la llamada. ¿Qué has estado haciendo últimamente? ¿Algo emocionante? Estaba pescando, buscando información para compartir en la fiesta, probablemente para demostrar que todavía mantenía contacto con su hermana problemática. No mucho, dije. Solo trabajo. Todavía haciendo lo de los edificios viejos. Todavía haciendo lo de los edificios viejos. Bueno. Podía escuchar su decepción. No había chismes para cosechar. Cuídate, ¿de acuerdo? Y no te tomes lo de la fiesta como algo personal. Realmente no se trata de ti. Pero se trataba de mí. Siempre se trataba de mí, específicamente de asegurarse de que permaneciera invisible. Descubrí más tarde que Victoria no había abogado por mi invitación en absoluto. Ella fue quien sugirió a nuestra madre, ella siempre es tan incómoda en estas cosas. Será más fácil para todos si simplemente no viene. Mi padre llamó 3 días después. Esto fue aún más inusual que Victoria. William Evans no hace llamadas telefónicas. Él emite citaciones. El hecho de que me contactara directamente significaba que quería asegurarse de que el mensaje fuera claro. Charlotte. Su voz era la misma que había usado durante toda mi infancia. Cortante, eficiente, como si estuviera cerrando un trato. Entiendo que recibiste el mensaje sobre el aniversario. Lo recibí. Bien. Tu madre y yo lo hemos discutido. La lista de invitados es definitiva. Esperé a que dijera algo más. Una explicación, tal vez incluso una justificación débil. En cambio, el juez Reynolds estará allí. Varios socios de mi antigua firma, gente importante. Entiendo, papá. ¿Lo haces? Suspiró. Y escuché años de decepción en ese sonido. Si hubieras tomado decisiones profesionales diferentes, no estaríamos teniendo esta conversación. Siempre he dicho que una mujer con tu inteligencia podría haber hecho cualquier cosa. Leyes, medicina, finanzas. En cambio, elegiste jugar con edificios viejos. Jugar. Como si mi restauración de 18 meses de un hito histórico fuera un pasatiempo. La lista de invitados es definitiva, repetí. Tú dijiste eso. Me alegro de que nos entendamos. Estaba a punto de colgar cuando agregó casi como una ocurrencia tardía. Viene una mujer del Fideicomiso Nacional. Evelyn algo. Tu madre quiere entrar en su junta de caridad, así que es importante que todo salga bien. Sin distracciones. Evelyn Montgomery. La mujer que me había guiado a través del proyecto más importante de mi carrera, la mujer cuya firma estaba en mi carta de nominación de la Ya. Mi padre esperaba impresionar a mi propia mentora en una fiesta en un edificio que yo había restaurado mientras me mantenía oculta como una vergüenza familiar. Sin distracciones, dije. Entendido. Colgué antes de que pudiera escucharme reír.
2 días antes de la fiesta, recibí un mensaje de texto de la tía Beatrice, la hermana de mi padre, una mujer a la que veía tal vez una vez al año en reuniones familiares obligatorias. Charlotte, cariño, tu madre me contó sobre la situación de la fiesta. Solo quería ver cómo estabas. Mencionó que has estado luchando con algunos problemas de salud mental. ¿Está todo bien? Miré el mensaje durante mucho tiempo. Problemas de salud mental. Mi madre no solo me había excluido de la lista de invitados. Había creado una historia de portada, una razón para mi ausencia que la hacía parecer compasiva y a mi parecer rota. Fui a Facebook. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Allí estaba, enterrado en los comentarios de una publicación de una de las amigas de mi madre. Eleanor, lamento mucho escuchar sobre tu hija menor. La enfermedad mental es tan dura para las familias. Lo estás manejando con tanta gracia. Mi madre le había dado me gusta al comentario. Me desplacé más, encontré otro. Enviando oraciones para Charlotte. Eleanor ha sido tan fuerte a través de todo esto. Y la respuesta de mi madre, gracias, Susan. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Algunos hijos simplemente luchan. Miré alrededor de mi apartamento, a los premios de arquitectura enmarcados en mis paredes, la pila de revistas especializadas con mis proyectos destacados en el interior, el correo electrónico de la ya abierto en mi computadora portátil. Estaba sentada en la oficina de una mujer que acababa de ser nominada para el honor más alto de su profesión. Y mi madre le estaba diciendo a la gente que yo no podía funcionar. Aquí está la cosa sobre las mentiras. Necesitan mantenimiento. Necesitan ser alimentadas, regadas y repetidas hasta que todos olviden que comenzaron como ficción. Mi madre había construido toda una mitología alrededor de su problemática segunda hija. Y la había estado cultivando durante años. Pero las mitologías tienen una debilidad. Se derrumban en el momento en que la realidad entra por la puerta. La noche antes de la fiesta, llamé a Evelyn Montgomery. No para quejarme. Nunca he sido buena en eso. Sino para confirmar el cronograma del anuncio de la ya. Sabía que la nominación se haría pública pronto. Simplemente no sabía exactamente cuándo. Charlotte. La voz de Evelyn era cálida, como siempre lo era. Esperaba que llamaras. El comité ha finalizado todo. El anuncio se publica mañana por la noche. Mañana, el mismo día de la fiesta de mis padres. Eso es maravilloso, dije, y lo decía en serio. ¿Hay algo más? Podía escuchar la sonrisa en su voz. La Junta del Fideicomiso Nacional ha aprobado una nueva subvención, $500,000 para la restauración de la mansión del gobernador, y queremos que tú la dirijas. Tuve que sentarme. Evelyn, no sé qué decir. Di que sí. Te has ganado esto. Hizo una pausa. ¿Tu familia celebrará contigo mañana? Imagino que deben estar increíblemente orgullosos. El silencio se alargó un poco demasiado. Tienen otros planes, dije finalmente. Algo cambió en su tono. No lástima exactamente, sino comprensión. En realidad, hablando de planes, asistiré a una fiesta mañana yo misma. Algún evento en la mansión Whitmore. Tengo muchas ganas de ver el edificio de nuevo. Mi corazón se detuvo. ¿Una fiesta de aniversario?, pregunté, aunque ya lo sabía. Sí, creo que sí. La familia Evans, si no me equivoco. ¿Los conoces? Casi me río. ¿Podrías decir eso? Mundo pequeño, dijo Evelyn alegremente. Bueno, si te encuentras libre mañana por la noche, ya sabes dónde encontrarme. Me encantaría brindar por tu nominación en persona. Le agradecí y colgué. Evelyn estaría en la fiesta de mis padres en mi edificio, rodeada de personas a las que se les había dicho que yo tenía una enfermedad mental, y el anuncio que probaría que todos estaban equivocados estaba programado para publicarse a las 7:30 de la tarde. Permíteme hacer una pausa aquí por un momento. Si alguna vez has sido tratado por tu propia familia como si no existieras, pero sigues de pie, sigues construyendo, sigues avanzando, te veo. Escribe "sigo de pie" en los comentarios.
Y si quieres saber qué pasó cuando la verdad finalmente salió a la luz en esa fiesta, asegúrate de estar suscrito. No querrás perderte lo que viene a continuación. Ahora, volvamos a la historia. La mañana de la fiesta, me desperté sola en mi apartamento de Cambridge. La luz del sol entraba por las ventanas en ese ángulo dorado que hace que todo parezca más suave de lo que es. Hice café como siempre lo hago. Prensa francesa, tostado oscuro, sin azúcar, y me senté en la mesa de mi cocina rodeada de las cosas que hacían este espacio mío. Libros de arquitectura apilados en cada superficie. Lavanda seca en un frasco de vidrio en el alféizar de la ventana. Una impresión enmarcada de los planos de la mansión Whitmore sobre mi escritorio. Mi apartamento es pequeño, tal vez 75 metros cuadrados. Nada impresionante para los estándares de mis padres, pero todo en él lo había elegido yo. Todo en él me lo había ganado. Abrí mi computadora portátil para trabajar en algunas notas del proyecto, decidida a tratar este día como cualquier otro. Pero entonces el algoritmo de Instagram me traicionó. La historia de Victoria apareció en la parte superior de mi feed. Un vídeo de ella en la parte trasera de un coche negro, copa de champán en mano, retocándose el peinado en algún salón que probablemente cobraba más por hora que mis servicios públicos mensuales. El pie de foto, preparándonos para la gran noche. Seguí desplazándome. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Otra historia. La fachada frontal de la mansión Whitmore decorada con flores blancas y luces parpadeantes para la noche. Lo había filmado desde la ventana del coche mientras llegaban para la configuración. Y allí, en la esquina del encuadre, las vi. Las puertas de roble, mis puertas, las que pasé 3 meses restaurando, buscando herrajes de reemplazo en una tienda especializada en Vermont, lijando a mano cada panel hasta que la veta emergió como si hubiera estado esperando un siglo para ser vista de nuevo. Victoria no lo sabía. Ninguno de ellos lo sabía. Estaban a punto de dar una fiesta en un edificio lleno de mis huellas dactilares, y me dijeron que no era bienvenida para asistir. Cerré Instagram y volví a mi café. No presencié lo que sucedió después directamente, pero me enteré más tarde por Evelyn, por la tía Beatrice, por los fragmentos que mi familia dejó escapar en las secuelas. Así que, déjame contarte lo que reconstruí. La fiesta comenzó a las 6. 150 invitados llegaron en una procesión de sedanes de lujo alemanes y coches privados alquilados. Etiqueta rigurosa. Las mujeres con vestidos que costaban más que mi primer coche, los hombres con smokings hechos a medida en Newbury Street. El cuarteto de cuerdas tocaba Vivaldi mientras los camareros con guantes blancos circulaban con champán. Krug, según la historia de Instagram de Victoria, $300 la botella. Mi madre estaba en la entrada con un vestido Valentino Burdeos, diamantes en sus orejas, saludando a cada invitado como si fuera la anfitriona de la Met Gala. Mi padre trabajaba la sala con la energía de un hombre que había estado ensayando su charla trivial durante semanas. El lugar es espectacular, Eleanor, dijo una invitada según los informes mientras caminaba por el gran vestíbulo restaurado. ¿Quién hizo la renovación? Mi madre agitó una mano. Oh, alguna firma u otra. El coordinador del evento se encargó de todo eso. Pero, ¿no es perfecto? Simplemente supe que este era el lugar cuando lo vi. Perfecto. Un edificio que nunca se molestó en investigar. Una restauración que no sabía que era mía. Victoria flotaba entre la multitud en un Oscar de la renta, su esposo Preston siguiéndola como un accesorio bien vestido. Posó para fotos junto a la chimenea de mármol, debajo del candelabro restaurado, contra el papel tapiz pintado a mano que yo había luchado por preservar cuando todos los demás querían arrancarlo. Los centros de mesa en cada mesa eran hortensias blancas y jarrones de cristal flanqueados por velas díptico. El gusto de mamá es impecable, tituló Victoria su última historia. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, yo estaba sentada en mi pequeño apartamento, viéndolo todo desarrollarse en una pantalla de 6 pulgadas. Evelyn Montgomery llegó a las 7. Llegó sin fanfarria, sin séquito, sin anuncio. Pero la sala lo notó de todos modos. Evelyn tiene esa cualidad. No exige atención. Simplemente la lleva con ella. Elegancia discreta. Un vestido azul marino,
perlas simples, el tipo de presencia que proviene de décadas de ser la persona más conocedora en cualquier habitación sobre cualquier edificio en el que se encuentre. Mi madre la vio de inmediato. Señora Montgomery. Eleanor cruzó el vestíbulo con su copa de champán levantada, su sonrisa lo suficientemente amplia como para acomodar todas sus ambiciones. Qué honor absoluto tenerla aquí. He escuchado tanto sobre el trabajo del Fideicomiso Nacional. Verdaderamente inspirador. Evelyn aceptó el saludo con neutralidad cortés. Gracias por la invitación. Debo decir que tengo una conexión personal con esta finca. Es encantador verla en uso. Los ojos de mi madre se iluminaron. Una apertura para la conexión, para el networking, para cualquier puesto en la junta hacia el que había estado apuntando. Oh, qué maravilloso. ¿Asistió a eventos aquí antes de la renovación? Después. De hecho. Evelyn miró alrededor de la sala, su mirada deteniéndose en la moldura de corona restaurada, los pisos de madera originales, las ventanas que yo había luchado por preservar. Estuve bastante involucrada con el proyecto de restauración. Trabajé estrechamente con la arquitecta principal. Mi madre asintió, claramente sin escuchar, ya calculando su próximo movimiento. Hablando de eso, continuó Evelyn, esperaba ver a Charlotte aquí esta noche. ¿Se le hizo tarde? La sonrisa de mi madre se congeló por un segundo, solo uno. La máscara resbaló. Charlotte. Se recuperó rápidamente, reorganizando su expresión en algo que se acercaba a la preocupación. Oh, no pudo venir. No está bien, me temo. Ya sabe cómo es. Los ojos de Evelyn se entrecerraron ligeramente. Qué extraño. Hablé con ella ayer. Sonaba perfectamente bien. Mi madre no tuvo respuesta para eso. La primera grieta había aparecido. A las 7:30 de la tarde, el Instituto Americano de Arquitectos publicó su anuncio. Las nominaciones a la Medalla de Oro de la Ya aparecieron en su sitio web, sus cuentas de redes sociales y en un comunicado de prensa enviado a todas las principales publicaciones de arquitectura del país. En cuestión de minutos, Architectural Digest compartió su artículo destacado preescrito. 12 páginas de fotografías y entrevistas, meses en preparación, cronometrado perfectamente para el anuncio. El titular, Charlotte Evans, la mujer que está remodelando el patrimonio arquitectónico de Estados Unidos. Todavía estaba en mi apartamento cuando lo vi publicarse. Actualicé la página 3 veces para asegurarme de que fuera real. Mi foto, mi trabajo, mi nombre, todo en el mundo para que cualquiera lo encontrara, incluidos los invitados a la fiesta de mis padres. Comenzó con una periodista local, una mujer que cubría artes y cultura para el Boston Globe y había sido invitada como amiga de una amiga. Su teléfono vibró con una alerta de noticias. Miró la pantalla, luego miró 2 veces. ¿Viste esto?, le dijo al hombre a su lado. La arquitecta que restauró este edificio acaba de ser nominada para la Medalla de Oro de la Ya. El hombre se inclinó para mirar. ¿Mansión Whitmore? ¿Este edificio? El mismo. Ella se desplazó por el artículo. Charlotte Evans, solo 32 años. La llaman una de las arquitectas de preservación más importantes de su generación. El nombre comenzó a circular, susurrado al principio, luego hablado en voz alta. Los invitados sacaron sus teléfonos. El artículo de Architectural Digest se cargó en pantalla tras pantalla, y en ese artículo, había una fotografía. Yo parada frente a la entrada restaurada de la mansión Whitmore, sonriendo de una manera que casi había olvidado que podía. Un invitado se volvió hacia otro. Espera, ¿Evans? ¿No es ese el apellido del anfitrión? La pregunta quedó en el aire como una mecha encendida. Mi madre es muy buena gestionando narrativas. Ha tenido décadas de práctica, curando su imagen, controlando lo que la gente ve, enterrando lo que no deberían. Pero no podía gestionar esto. Charlotte Evans. Una mujer con esmeraldas se acercó a mi madre con su teléfono extendido. Eleanor, ¿es esta tu hija? Mi madre miró la pantalla, vio mi cara, vio el titular, y su expresión pasó por sorpresa, luego reconocimiento, luego algo cercano al pánico, todo en el espacio de un latido. Oh, esa debe ser una Evans diferente.
Se rió, pero salió mal. Demasiado agudo, demasiado rápido. Nuestra Charlotte trabaja en construcción, creo, no en arquitectura. Pero el artículo menciona que es del área de Boston, y tiene el mismo apellido. Nombre común. Mi madre agitó su mano despectivamente. Estoy segura de que es solo una coincidencia. Pero otro invitado ya había buscado mi nombre en Google. Dice aquí que creció en Wellesley. ¿No es de ahí de donde son ustedes? Mi padre se materializó al lado de mi madre, atraído por la conmoción. ¿Qué está pasando? Están diciendo que la arquitecta que restauró este edificio es alguien llamada Charlotte Evans. La cara de mi padre se puso cuidadosamente en blanco. Su expresión de sala de juntas, la que usaba cuando los tratos salían mal. Estoy seguro de que ha habido algún error. Pero no había ningún error. El reportaje de Architectural Digest fue exhaustivo. Mencionaba mi educación, mis primeros proyectos, lo más condenatorio de todo, incluía una cita mía sobre mi infancia, aprendí temprano que mi trabajo hablaría más fuerte que las palabras. En mi familia, nunca sentí que mi voz fuera escuchada. Así que dejé que el edificio hablara en su lugar. Alguien leyó esa cita en voz alta. La sala se quedó en silencio. Y mi madre, quizás por primera vez en su vida, no tenía absolutamente nada que decir. Mi teléfono sonó a las 7:52 de la tarde. Todavía estaba sentada en la mesa de mi cocina, todavía en mi apartamento, todavía sola. El anuncio de la ya había estado en vivo durante 22 minutos. Sabía lo que venía antes incluso de mirar la pantalla. Victoria, contesté. ¿Por qué ocultaste esto a la familia? Su voz temblaba, no de preocupación, sino de furia apenas contenida. Mamá y papá acaban de ver las noticias y están completamente desprevenidos. ¿Tienes alguna idea de lo vergonzoso que es esto? Hola a ti también, Victoria. No te atrevas a ser sarcástica conmigo ahora mismo. Todos en esta fiesta están preguntando por ti. Todos. La esposa del juez Reynolds acaba de acorralar a mamá preguntando por qué no estás aquí. La señora Montgomery, esa mujer del Fideicomiso Nacional, sigue mencionándote. Se supone que esta es la noche de mamá y papá. ¿Y tú hiciste que se tratara de ti? Dejé que sus palabras me lavaran. En el fondo, podía escuchar la fiesta, música, vasos tintineando y la voz de mi madre elevándose con brillo forzado. Sí, por supuesto que lo sabíamos. Solo queríamos mantenerlo en privado. No hice que nada se tratara de mí, dije en voz baja. Simplemente existí. Trabajé. Tuve éxito. Y nadie preguntó. Hiciste esto a propósito. La compostura de Victoria se rompió por completo. Esperaste hasta esta noche para. Él allá decide cuando salen los anuncios, no yo. Deberías habernos dicho. Deberías habernos advertido. Casi me río. ¿Advertirles de qué? ¿De que soy buena en mi trabajo? Han tenido 10 años para hacerme una sola pregunta genuina sobre mi carrera. Nunca lo hicieron. Silencio. Luego amortiguada, escuché a mi madre en el fondo. No teníamos idea. Ella nunca nos dice nada. Tengo que irme, dijo Victoria y colgó. Dejé mi teléfono y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor. Por primera vez, no me sentí culpable por existir. De vuelta en la fiesta, todo se estaba desmoronando. Los invitados habían dejado de admirar la decoración y comenzaron a observar a mi familia. Fue sutil al principio. Miradas intercambiadas, cejas levantadas, pero a las 8, el cambio era inconfundible. La celebración del aniversario de mis padres se había convertido en algo completamente diferente. El juez Reynolds, un hombre que mi padre había estado cultivando durante meses, caminó directamente hacia él con champán todavía en la mano. William, tu hija diseñó este edificio, ¿y no lo mencionaste? La mandíbula de mi padre se tensó. Es complicado, su señoría. Asuntos familiares. Complicado. El tono del juez sugería que no encontraba esa explicación satisfactoria. Me dijiste antes que estabas orgulloso de tu familia. Parece que dejaste fuera un logro bastante significativo.
Al otro lado de la sala, Victoria estaba junto a la barra, intentando mantener su compostura mientras se desplazaba furiosamente por su teléfono. Preston rondaba cerca, su expresión ilegible. Más tarde me enteraría de que él mismo había sacado el artículo de Architecture el Digest y leído cada palabra. Mi madre, mientras tanto, intentaba hacer lo que siempre había hecho, controlar la historia. Por supuesto que estamos orgullosos de Charlotte, le dijo a un grupo de invitados curiosos, con su sonrisa estirada. Siempre la hemos apoyado. Simplemente no queríamos eclipsar la fiesta con sus noticias, ¿entienden? Pero la tía Beatrice estaba allí. La tía Beatrice, quien me había enviado mensajes de texto sobre mis problemas de salud mental, solo 2 días antes. Eleanor, dijo lentamente. Me dijiste que Charlotte estaba luchando, que no podía funcionar. Por eso no fue invitada esta noche. El invitado se volvió para mirar a mi madre. Eso no es exactamente, empezó mi madre. Y ese artículo dice que lideró un proyecto de restauración de $12 millones, el edificio en el que estamos parados ahora mismo. La copa de champán de mi madre tembló ligeramente. El cristal Baccarat atrapó la luz del candelabro, el mismo candelabro que yo había luchado por restaurar en lugar de reemplazar. Ningún guión podía salvarla ahora. Evelyn Montgomery había estado observando desde el otro lado de la sala. No levantó la voz. No tenía que hacerlo. Evelyn simplemente dio un paso hacia el centro del gran vestíbulo, dejó su copa en la bandeja de un camarero que pasaba y esperó. Las conversaciones se calmaron, los ojos se volvieron. Cuando has pasado 40 años comandando salas de juntas y comités de preservación, aprendes a sostener una habitación sin exigir nada. Espero que todos me disculpen por un momento, dijo, su voz con una claridad sin esfuerzo. Me gustaría decir unas palabras sobre esta finca y sobre la notable mujer que la salvó. La cara de mi madre se puso pálida. Hace 3 años, continuó Evelyn, la mansión Whitmore estaba programada para demolición. Los desarrolladores habían ganado. La sociedad histórica se había rendido. Asistí a la reunión final de la Junta, esperando votar por el cierre. Hizo una pausa, dejando que el peso de ese momento se asentara. Entonces una joven arquitecta entró con una propuesta. No solo un plan, una visión. Había investigado cada plano original, rastreado cada pieza de herraje hasta su origen y creado una estrategia de restauración tan meticulosa que nuestra junta no tuvo más remedio que financiarla. Esa arquitecta fue Charlotte Evans. Murmullos recorrieron la multitud. Mis padres estaban congelados. Durante 18 meses, Charlotte trabajó en este edificio como si fuera suyo. Cada puerta por la que caminan esta noche, ella la restauró a mano. Los candelabros, las molduras, las ventanas, todo traído de vuelta de la ruina porque una mujer se negó a dejar que la historia desapareciera. Evelyn metió la mano en su bolso de mano y sacó un sobre. Papel crema, el sello de la ya visible a través del papel. Esta noche fue nominada para el honor más alto de nuestra profesión y esperaba presentarle esta carta en persona, pero me han dicho que no está bien. Evelyn miró directamente a mi madre. Lo cual es extraño, porque hablé con ella ayer y sonaba perfectamente bien. El silencio que siguió fue absoluto. 150 personas, jueces, ejecutivos, socialités, dinero viejo y nuevo, estaban paradas en una habitación llena de mi trabajo, mirando a mis padres, esperando una explicación que no podía llegar. La primera pregunta vino de una mujer con un vestido Chanel negro. Eleanor, ¿tu hija está enferma o simplemente no la invitaste? Mi madre abrió la boca, la cerró, sus manos, perfectamente cuidadas, se retorcieron alrededor del tallo de su flauta de champán. Es complicado, logró finalmente. Hay dinámicas familiares que... ¿Dinámicas familiares? El tono de la mujer era plano. Le dijiste a Beatrice que Charlotte tiene problemas de salud mental. Le dijiste a tu club de lectura que no podía funcionar, pero acaba de ser nominada para el premio más alto en arquitectura. Más voces se unieron, no gritando, esta multitud era demasiado bien educada para eso, pero precisas y punzantes. Eleanor mencionó que su hija trabaja en construcción. ¿Es así como llamamos a la arquitectura de restauración ahora? Vi la cita de la entrevista. Mi voz nunca fue escuchada en mi familia. Eso es bastante fuerte.
Y luego la tía Beatrice, parada cerca del fondo, habló. Eleanor, me dijiste específicamente que Charlotte tuvo un colapso. Dijiste que esa era la razón por la que no podía venir esta noche. Te creí. Le envié un mensaje de simpatía. La máscara de mi madre finalmente se rompió. Yo no dije. Nunca quise decir. Ella nunca nos dice nada. ¿Cómo se suponía que debíamos saberlo? Saber que, el juez Reynolds dio un paso adelante, su voz fría. ¿Que tu hija es aparentemente una de las arquitectas más talentosas del país? ¿Que restauró el mismo edificio que elegiste para organizar esta fiesta? Negó con la cabeza lentamente. William, me dijiste que estabas orgulloso de tu familia. Parece que lo que querías decir era que estás orgulloso de parte de tu familia. Mi padre no tuvo respuesta. La mitología que mi madre había construido durante una década se derrumbó en 90 segundos. Y luego alguien se volvió hacia Victoria. Era una mujer joven de su edad, alguien del club de campo. Más tarde supe que era parte de su círculo social. El tipo de amiga que conoce todos tus secretos porque tú misma se los contaste. Espera, dijo la mujer lentamente, dándose cuenta. Victoria, me dijiste que tu hermana se estaba encontrando a sí misma. Dijiste que nunca realmente despegó, que era básicamente. ¿Cómo lo dijiste? La vergüenza de la familia. La cara perfectamente compuesta de Victoria se puso rígida. Eso no es. No quise decir. Como dijiste que tenía problemas mentales, que tus padres no hablaban de ella porque era demasiado doloroso. Otra voz se unió. Me dijiste que trabaja en alguna empresa de mantenimiento, que dejó la universidad. Dije que dejó su programa de posgrado antes de tiempo. La voz de Victoria se elevó defensivamente. Eso es técnicamente cierto. Terminó antes de lo previsto, pero... Así que terminó temprano y luego restauró un hito de $12 millones y fue nominada para el honor más alto en arquitectura. La primera mujer se cruzó de brazos. Eso es lo que llamas, no despegar. Podía imaginar a Victoria parada allí, con su vestido de Oscar de la Renta, su cabello perfecto, toda su identidad construida sobre ser la hija exitosa, viéndolo todo desmoronarse. Y luego habló Preston. Su esposo, el banquero de Goldman Sachs, con el que se había casado para completar la imagen del éxito. ¿Victoria? Su voz era tranquila, pero en el repentino silencio, todos escucharon. Me dijiste que tu hermana tenía problemas, que era la vergüenza de la familia. Por eso nunca la vemos en las fiestas. Miró a su esposa con algo que reconocí, la expresión de un hombre que se da cuenta de que le han dado una versión cuidadosamente editada de su propia familia. ¿Qué más no me has estado diciendo? Las excusas de Victoria murieron en sus labios. Algunas mentiras pueden sobrevivir a cualquier cosa excepto a la luz. Si estás pensando, ¿cómo pudieron cambiar las cosas tan rápido? Quiero decirte algo. No lo hicieron. Este momento se estuvo gestando durante 10 años. 10 años de silencio. 10 años de dejar que mi trabajo se acumulara en la esquina mientras todos miraban hacia otro lado. La verdad no necesita drama para salir a la luz. Solo necesita tiempo. Dime en los comentarios, ¿alguna vez has tenido un momento en el que todos finalmente vieron lo que habías estado construyendo todo el tiempo? Continuemos. Después de que Victoria me colgara, me senté en mi apartamento durante mucho tiempo. La luz de la tarde había cambiado a ese gris azulado que viene antes de la oscuridad total. Mi teléfono había vibrado varias veces más. Mensajes de texto de colegas que habían visto el anuncio. Un correo de voz de un reportero del Globe. Pero los había ignorado todos. No estaba lista para celebrar. Aún no. Caminé hacia la ventana de mi apartamento. No podía ver mucho. Solo la parte trasera de otro edificio. Un trozo de calle. La vida ordinaria de Cambridge continuando con su noche. Pero en algún lugar a 45 minutos de distancia, una fiesta se estaba desmoronando. Pensé en lo que Evelyn había dicho por teléfono la noche anterior. Si te encuentras libre mañana por la noche, ya sabes dónde encontrarme.
Pensé en las puertas de roble que pasé 3 meses restaurando, los candelabros, el papel tapiz pintado a mano. Cada rincón de ese edificio contenía un pedazo de mi atención, mi cuidado, mi amor. Mis padres me habían dicho que no era bienvenida allí, pero ese edificio era mío en todos los sentidos que importaban. Me levanté, caminé hacia mi armario, encontré el vestido que había estado guardando para alguna ocasión futura que nunca podía nombrar del todo. Un vestido cruzado azul medianoche. Simple pero elegante. El tipo de cosa que usas cuando quieres sentirte como tú misma, solo que más. Me puse el reloj Cartier Tank que me compré después de mi primer proyecto importante. Había costado más de lo que podía permitirme en ese momento, pero quería algo para marcar el momento en que me había demostrado a mí misma, al menos, que era buena en lo que hacía. Nadie en mi familia lo había visto nunca. Recogí mis llaves. No iba allí para hacer una escena. No iba allí por venganza. Iba porque ese edificio era mío y merecía estar en él. El viaje tomó 45 minutos. Tomé las carreteras secundarias, las que serpentean a través de los viejos pueblos de Massachusetts donde los árboles se arquean sobre el pavimento como techos de catedral. No tenía prisa. Había pasado 10 años siendo paciente. Otra hora no cambiaría nada. Cuando giré hacia la entrada de la finca, se me cortó la respiración. La mansión Whitmore estaba iluminada como un recuerdo cobrando vida. Cada ventana brillaba. Luces blancas envolvían las columnas de entrada. Los jardines que yo había ayudado a preservar estaban llenos de invitados en traje de noche, sus siluetas moviéndose contra la luz dorada que se derramaba desde el interior. Aparqué en el extremo más alejado del lote y caminé hacia la entrada. Las puertas de roble, mis puertas, estaban abiertas de par en par, dando la bienvenida a los invitados al gran vestíbulo restaurado. Me detuve por un momento en el umbral, pasando mis dedos a lo largo de la veta de la madera que conocía de memoria. 3 meses de trabajo, 2 capas de acabado de aceite frotado a mano, herrajes de una tienda especializada en Vermont que tuvo que pedir las bisagras especialmente a Alemania. Había estado en esta entrada 100 veces durante la restauración, pero nunca así. Nunca con un vestido, nunca con el corazón latiendo con fuerza, nunca caminando hacia la familia que me había dicho que me mantuviera alejada. Entré. El vestíbulo se abrió a mi alrededor. El piso de mármol, el candelabro restaurado lanzando luz prismática a través del techo, la escalera de barrido que había luchado por salvar cuando todos los demás querían modernizar. Cada superficie contenía mis huellas dactilares, mis decisiones, mi visión. Y entonces alguien se volvió. Una mujer cerca de la barra. Luego un hombre junto a la chimenea. Luego otro. Y otro. ¿Es ella? Un susurro recorrió la habitación. Esa es Charlotte Evans. 150 personas guardaron silencio. Y yo estaba parada en la puerta del edificio que había salvado, finalmente lista para ser vista. Mi madre estaba parada cerca del centro de la sala cuando me vio. Observé cómo su rostro pasaba por cada emoción que había pasado décadas suprimiendo en público. Shock, luego reconocimiento, luego miedo, luego brevemente algo que podría haber sido vergüenza. La copa de champán en su mano se inclinó en un ángulo peligroso. Su vestido valentino de repente parecía menos una armadura y más un disfraz. Mi padre estaba a su lado, con el rostro cuidadosamente en blanco, la expresión de la sala de juntas. Caminé hacia ellos, sin apresurarme, sin dudar, simplemente caminando como caminas cuando vas a casa. Evelyn captó mi mirada desde el otro lado de la sala y me dio un pequeño asentimiento. Permiso, aliento, apoyo. Me detuve a unos pies de mis padres. Lo suficientemente cerca para ser escuchada. Lo suficientemente cerca para que los invitados cercanos también escucharan. Mamá, papá. Mi voz era firme, más tranquila de lo que esperaba. Recibí su mensaje. Sé que no estaba invitada. Mi madre abrió la boca, pero no salió nada. Pero este edificio fue mi proyecto, continué. 18 meses de mi vida. Cada puerta, cada ventana, cada pieza de moldura que han estado presumiendo esta noche. Yo diseñé la restauración. Supervisé a cada contratista.
Estuve aquí antes del amanecer y después del atardecer durante 1 año y medio, asegurándome de que este lugar se mantuviera en pie por otro siglo. Mi padre finalmente habló. Charlotte, este no es el momento ni el lugar para... ¿Para qué, papá? Para el drama familiar. No, papá. ¿Para existir? ¿Para ser buena en algo? No estaba enojada. Esa es la parte extraña. Esperaba sentirme enojada. Me había ganado el derecho a ello. Pero parada allí en esa habitación, simplemente me sentí clara. No estoy aquí para arruinar su fiesta, dije. Estoy aquí porque este lugar me importa, incluso si yo no parezco importarles a ustedes. El silencio que siguió fue lo más ruidoso que había escuchado jamás. Mi madre se recuperó primero. Siempre lo hace. Charlotte, cariño. El término cariñoso sonaba extraño en su boca. Pegajoso, sin práctica. Por supuesto que te queríamos aquí. Solo pensamos que estarías más cómoda en casa. Ya sabes lo abrumadores que pueden ser estos eventos. Abrumadores. Repetí la palabra lentamente, dejando que su vacuidad resonara. Le dijiste a la tía Beatrice que tenía problemas de salud mental. Le dijiste a tu club de lectura que no podía funcionar. Le dijiste a la gente que trabajo en construcción. Algunos jadeos de los invitados circundantes. El teléfono de alguien definitivamente estaba grabando. Podía ver el ángulo sutil de una pantalla, pero no me importaba. Mi padre dio un paso adelante, bajando la voz a ese registro bajo que usa cuando intenta establecer control. Este no es el momento ni el lugar para el drama familiar, Charlotte. Te estás avergonzando a ti misma. No, papá. Sostuve su mirada. Los estoy avergonzando a ustedes. Hay una diferencia. Victoria apareció al lado de mi madre, con el rostro enrojecido por la ira y el champán. Siempre tienes que hacer que todo se trate de ti, ¿verdad? Este es el aniversario de mamá y papá, su noche, y tú solo tenías que aparecer. Y yo no hice que él ya anunciara esta noche, dije con calma. No hice que Architectural Digest publicara esta noche. Ni siquiera sabía sobre esta fiesta hasta hace 3 semanas cuando todos ustedes me dijeron que no viniera. La voz del juez Reynolds cortó desde algún lugar a mi izquierda. En realidad, creo que el drama comenzó cuando invitaron a los huéspedes a un edificio que su propia hija restauró y luego les dijeron a todos que estaba demasiado mentalmente enferma para asistir. El rostro de mi madre se arrugó por solo un segundo, el tiempo suficiente para que todos lo vieran. Nosotros no. Yo nunca dije. Estaba balbuceando ahora, la socialité pulida se había ido, reemplazada por alguien a quien finalmente se le habían acabado las narrativas. Pero yo había terminado de escuchar sus explicaciones. Evelyn Montgomery dio un paso adelante. Se movió entre la multitud con la autoridad tranquila de alguien que ha pasado toda su carrera protegiendo cosas que importan. Cuando llegó a mi lado, puso una mano brevemente en mi hombro, un gesto tan simple que casi me rompió. Dado que Charlotte está aquí, anunció Evelyn, su voz llegando a cada rincón de la sala, me gustaría compartir algo que había planeado anunciar independientemente de los acontecimientos de esta noche. La sala se quedó quieta. El Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica ha aprobado una nueva subvención, por un monto de $500,000 para la restauración de la mansión del gobernador en Boston. Es uno de los proyectos de preservación más significativos que hemos emprendido en una década. Hizo una pausa, dejando que el número se asimilara. Y hemos seleccionado a Charlotte Evans para liderar el proyecto. Por un momento, nadie se movió. Luego comenzaron los aplausos. Dispersos al principio, luego aumentando, rodando por la sala como una ola. Aplausos reales de personas que no tenían interés en la disfunción de mi familia, que simplemente reconocían la excelencia cuando oían hablar de ella. Evelyn metió la mano en su bolso y sacó el sobre. La carta oficial de subvención, el sello del Fideicomiso Nacional grabado en oro. Esto es tuyo, dijo, presionándolo en mis manos. Te lo has ganado. No por quién es tu familia, sino a pesar de cómo te han tratado. Miré el sobre, sentí su peso, entendí lo que significaba. No solo el dinero, no solo el proyecto,
sino la validación, la prueba, documentada y oficial, de que yo era quien siempre había creído ser. Detrás de mí, podía sentir los ojos de mis padres, el silencio de mi madre, la postura rígida de mi padre, la furia apenas contenida de Victoria. Pero por primera vez en mi vida, sus opiniones no importaban. La sala estaba aplaudiendo y estaban aplaudiendo por mí. Lo que sucedió después fue casi demasiado perfecto. Mientras estaba parada sosteniendo la carta de subvención, aún procesando lo que acababa de ocurrir, los invitados comenzaron a acercarse. No mis padres, no Victoria, sino a mí. Aparecieron tarjetas de presentación. Se ofrecieron felicitaciones. Interés real y genuino de personas que habían pasado la noche pensando que estaban en una simple fiesta de aniversario y ahora se encontraban presenciando algo mucho más interesante. Mi madre estaba sola junto a la chimenea. Las mujeres de su club de lectura, las mismas que le habían enviado mensajes de simpatía sobre su hija, problemática, ahora evitaban cuidadosamente el contacto visual. Observé a una de ellas susurrarle a otra, ambas mirando a mi madre con expresiones que habían pasado de la deferencia a algo más cercano a la lástima. O tal vez al juicio. Mi padre intentó salvar lo que pudo. Lo vi acercarse al juez Reynolds, con la mano extendida para un apretón que no llegó. William, dijo el juez con frialdad, creo que tú y yo necesitamos reconsiderar esa invitación de golf que discutimos. Prefiero pasar mi tiempo libre con personas que tienen sus prioridades en orden. Se alejó sin esperar respuesta. Victoria estaba parada cerca de la barra, con el teléfono en la mano, probablemente componiendo historias de Instagram de control de daños que nunca repararían del todo su reputación. Pero fue la cara de Preston la que llamó mi atención. Su esposo la miraba con la expresión de alguien reorganizando todo lo que creía saber. Más tarde, me enteraría de que Preston había comenzado a hacer preguntas sobre qué más le había dicho Victoria, sobre qué otras historias había construido. Su base, tan cuidadosamente construida sobre la imagen y la asunción, había desarrollado una grieta que no podía ser tapada. Y la tía Beatrice me encontró entre la multitud. Charlotte. Su voz era pequeña. Lo siento mucho. No lo sabía. Tu madre me dijo cosas que no eran ciertas. Debería haberte preguntado directamente. Asentí. ¿Qué más había que decir? Antes de irme, les pedí a mis padres un momento. No en privado. Ya no tenía sentido la privacidad. Pero a un lado del vestíbulo, cerca de la ventana mirador restaurada que había pasado 2 semanas reparando. Algunos invitados se quedaron al alcance del oído. No me importaba. La cara de mi madre estaba manchada debajo de su maquillaje. La mandíbula de mi padre estaba apretada tan fuerte que podía ver el músculo saltando. Victoria se había alejado. Si por vergüenza o autopreservación, no podría decirlo. No les pido que se disculpen esta noche, dije. Mi voz estaba tranquila, más tranquila de lo que me sentía. Ni siquiera les pido que entiendan lo que hicieron mal. Mi madre comenzó a hablar, pero levanté una mano. Pasé 10 años tratando de explicarme ante ustedes. 10 años esperando que si trabajaba lo suficiente, lograba lo suficiente, finalmente me verían. Pero nunca lo hicieron. Nunca quisieron hacerlo. Mi padre exhaló bruscamente. Charlotte, este no es el momento. Tienes razón, dije. No lo es. El momento fue hace 10 años cuando me recortaron de las fotos familiares. El momento fue cada Navidad a la que no fui invitada. El momento fue hace 3 semanas cuando me enviaron un mensaje de texto diciendo que los avergonzaría frente a sus invitados importantes. Los miré a ambos. Realmente los miré. De la manera en que miras algo que estás listo para soltar. He terminado de explicarme. De ahora en adelante, pueden contactarme cuando estén listos para verme por quien realmente soy. No antes. Los ojos de mi madre estaban húmedos. Charlotte. No esta noche, mamá. Di un paso atrás. He dicho lo que necesitaba decir. Me di la vuelta y caminé a través de las puertas de roble que había restaurado. Y por primera vez en mi vida, dejar a mi familia no se sintió como huir. Se sintió como caminar hacia algo.
Me enteré de la situación de Victoria en pedazos durante las semanas siguientes. La tía Beatrice se convirtió en mi fuente inesperada de información. Aparentemente, ser mentido sobre la estabilidad mental de tu sobrina crea cierta solidaridad. Me llamó una semana después de la fiesta, con voz cuidadosa. Pensé que deberías saberlo, dijo. Victoria y Preston están haciendo una separación de prueba. Estaba parada en mi cocina, el café enfriándose en mis manos. Por lo que pasó en la fiesta. Ese fue el catalizador. Pero aparentemente Preston comenzó a hacer preguntas después. Sobre otras cosas que Victoria le había dicho. Sobre su trabajo de caridad, sobre sus finanzas, sobre... Bueno, mucho. Pensé en el Instagram de mi hermana, las fotos cuidadosamente curadas, la vida filtrada, la imagen que había construido tan meticulosamente, un castillo de naipes. Se dio cuenta de que ella había estado editando la verdad durante años, continuó la tía Beatrice. No solo sobre ti. Sobre todo. No me sentí satisfecha al escuchar esto. No me sentí reivindicada. Simplemente me sentí cansada, triste, tal vez por la hermana que podría haber tenido si no hubiera pasado tanto tiempo tratando de ser la única que valía la pena ver. Unos días después, Victoria me envió un mensaje de texto. 4 palabras: arruinaste mi vida. Lo miré durante mucho tiempo, luego lo borré sin responder. No arruiné su vida. Simplemente dejé de ser la explicación conveniente para su propia infelicidad. Sin un chivo expiatorio, sin una hermana problemática a quien señalar, todas sus historias cuidadosamente construidas no tenían nada detrás de lo cual esconderse. La verdad no arruina a nadie. Simplemente revela lo que ya estaba allí. Y a veces lo que hay allí no es bonito. 3 meses después de la fiesta, recibí un mensaje de texto de mi padre. Casi lo borré sin leer. No habíamos hablado desde esa noche. Ni una palabra, ni un correo electrónico, nada. Había estado en paz con ese silencio. Había aprendido que algunas relaciones no están destinadas a ser reparadas. Están destinadas a ser liberadas. Pero algo me hizo abrirlo. Charlotte, he estado pensando. Me gustaría ver el proyecto de la mansión del gobernador cuando esté terminado. Si estás de acuerdo con eso. Papá. Lo leí 3 veces. No era una disculpa. No era un reconocimiento de todo lo que había sucedido, los años de desprecio, las mentiras, el mensaje de texto diciéndome que los avergonzaría. Era solo una petición. Una pequeña puerta entreabierta. No respondí de inmediato. Dejé que se asentara durante una semana, dándole vueltas en mi mente como una piedra que había encontrado en la playa. Luego escribí: está bien. Cuando esté terminado, te avisaré. No era perdón. Aún no. Tal vez nunca. No lo he decidido. Pero era una posibilidad, una oportunidad para algo diferente si él estaba dispuesto a hacer el trabajo. Mi madre no me ha contactado en absoluto. Según la tía Beatrice, todavía está en negación, todavía diciéndole a la gente que el incidente de la fiesta fue un malentendido. Todavía insistiendo en que no ha hecho nada malo. Algunas personas no pueden admitir sus errores sin que toda su identidad se derrumbe. No sé si alguna vez estará lista. No estoy esperando para averiguarlo. Lo que he aprendido es esto: el perdón no se trata de que ellos lo merezcan. Se trata de que yo no cargue más con el peso. Pero el perdón no significa olvidar, y definitivamente no significa volver a ser como eran las cosas. Algunas puertas se pueden abrir de nuevo. Otras permanecen cerradas por una razón. Estoy parada afuera de la mansión del gobernador ahora. Es una mañana gris, finales de invierno, el tipo de frío que hace visible tu aliento y entumece tus dedos. El edificio se eleva frente a mí. 3 pisos de arquitectura federal, ladrillo y piedra caliza, ventanas que han vigilado Boston durante 200 años. Necesita trabajo. Mucho trabajo. Los cimientos tienen grietas. El techo necesita ser reemplazado. Hay daños por agua en el ala este que tomarán meses abordar. No puedo esperar para empezar. Pienso en la chica que era hace 10 años.
La que estaba parada al borde de la foto de boda de su hermana usando un vestido de segunda mano, preguntándose por qué nunca encajaba del todo. Esa chica pasó tanto tiempo esperando permiso, esperando que su familia la viera, esperando que alguien confirmara que valía algo. Ya no espero. El reloj Cartier Tank en mi muñeca atrapa la luz de la mañana. Me lo compré yo misma con dinero que gané por un trabajo que hice bien. Nadie en mi familia me lo dio. Nadie en mi familia sabe siquiera su valor, pero yo sí. Una reportera del Globe llamó ayer queriendo hacer una entrevista de seguimiento. Señorita Evans, preguntó, ¿qué consejo le daría a los jóvenes arquitectos que recién comienzan? Lo pensé durante mucho tiempo. Construye algo que perdure, dije finalmente. Y no esperes el permiso de personas que nunca planean dártelo. Ella lo escribió. Me pregunto si entendió lo que realmente quise decir. Pasé 10 años demostrándome a personas que no querían pruebas. Querían que me mantuviera pequeña, invisible, que me quedara en la caja que habían construido para mí. Pero los edificios no son las únicas cosas que se pueden restaurar. A veces la renovación más importante es la que haces en ti mismo. Así que esa es mi historia. Sin testamentos mágicos, sin herencias secretas, sin revelaciones dramáticas en la corte, solo 10 años de trabajo, algunos documentos oficiales y la lenta y paciente acumulación de la verdad. Mis padres me enviaron un mensaje de texto 3 semanas antes de su fiesta y me dijeron que no fuera. Dijeron que solo estaban invitados huéspedes de la alta sociedad. Dijeron que los avergonzaría. Y luego el presentador de noticias dijo mi nombre la misma noche que intentaban borrarlo. No sé si eso es karma o coincidencia. No sé si el universo organiza estas cosas o si simplemente notamos los patrones que encajan con las historias que necesitamos contar. Lo que sí sé es esto, dejé de esperar a que mi familia me viera. Y de alguna manera fue entonces cuando todos los demás lo hicieron. Si estás escuchando esto y estás en medio de tus propios 10 años, si estás trabajando en silencio, construyendo en la oscuridad, esperando que alguien note lo que has hecho, quiero que escuches esto, sigue adelante. Las personas que te desprecian podrían nunca cambiar. Tu familia podría nunca entender. El reconocimiento que mereces podría llegar tarde o no llegar en absoluto, o de formas que nunca esperaste. Pero tu valor no está determinado por si ellos lo ven. Tu valor está determinado por ti. Construye algo que importe. Deja que tu trabajo hable. Y cuando llegue el momento, cuando las puertas finalmente se abran, camina a través de ellas con la cabeza bien alta. No necesitas la invitación de nadie para estar en las habitaciones que has construido.